¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a ahora ir con la parte un poco más rítmica de las canciones. Entonces vamos a ver un poco los pasos que vamos a seguir para, bueno, finalmente o tocar, si queremos, un poco la parte más rítmica de la canción original o, digamos, la propia nuestra, ¿vale? Que también es muy interesante. Entonces vamos a coger la canción, primero de todo vamos a repasar los acordes y vamos a comenzar desde cero con la parte rítmica. Vale, entonces el primer acorde va a ser en este caso Fa, mayor con séptima, ¿vale? De todas formas tenéis el tutorial de la canción, ya lo tenéis, ¿vale? Por si no sabéis los acordes, vais al tutorial, los veis y volvéis al vídeo, ¿vale? Os lo pondré para que lo tengáis. Entonces primero Fa, en este caso mayor con séptima, luego vamos a tener Sol mayor, que lo podéis tocar, ya sabéis, sin cejilla o con cejilla. Las dos opciones son válidas, incluso la podéis combinar sin problema. Luego Mi menor, ¿vale? Luego La mayor con séptima, que es añadiendo el Sol. Luego tenemos Re menor con séptima también, por otro lado. Y luego ya Do mayor. Y a veces le meteremos la séptima, que es el Si, ¿vale? Que es digamos, siempre, como digo yo, un poquito como que te deja caer, ¿vale? Entonces voy a poner la canción. Y ahora, lo primero de todo, antes de hacer cualquier ritmo, cualquier cosa, es, ya os digo, saber cambiar de un acorde a otro, sobre todo la posición, y que os sea cómodo. Que no, digamos que no vayáis más lento. Como ya he dicho muchas veces, si os apoyáis, os ayudáis de la canción original, tenéis la opción de hacerlo, de retrasar un poco la velocidad del vídeo, y eso os puede venir muy bien, sobre todo al principio, que quizás nos cueste más a la hora de ir al ritmo de la canción original, ¿vale? Entonces siempre os podéis apoyar de eso al principio para, bueno, hasta que estéis al ritmo propio de la canción, pues puede ser una gran ayuda. Entonces nada, vamos a comenzar y vamos a ver, ahora simplemente vamos a tocar los acordes, ¿vale? Ya sabéis, vais a tener el PDF con los acordes y la letra, ¿vale? Cada una, como siempre, asignada a un color, para que sepáis exactamente qué sílaba cambia de un acorde a otro. Entonces, principalmente vamos a hacer eso. Así que vamos a comenzar. Primero está la introducción. Empieza con Do mayor. Re menor. Do mayor. Y Re menor. Fa mayor. Sol mayor. Mi menor. Y La menor. Fa mayor. Y repites todo. Entonces, luego ya la canción se repite, ¿vale? Entonces, pero es muy similar. Entonces, como veis, al principio es sobre todo aprenderos los acordes y pasar de uno al otro. Es decir, tener cierta agilidad de pasar. ¿Vale? Sobre todo eso, que sepáis cambiar y en el momento como vais a tener la partitura delante con la letra y los acordes, pues vais a saber exactamente en qué momento cambiar de uno al otro. Eso es lo primero. Cuando ya sepamos eso, ya podéis ir metiendo modificaciones. Entonces vamos a ver un poco las cosas que podemos ir haciendo. Entonces, por ejemplo, la intro. Ahí simplemente es tocar
pulgar y luego el índice medio y anular, ¿vale? Simplemente ponéis la posición del acorde, ¿vale? Y vais a ir tocando las cuerdas. Lo bueno de tocar con acordes es que si tenéis la posición de la mano izquierda bien, cualquier, digamos, de las notas que toquéis va a estar bien, ¿vale? Porque como son notas que pertenecen al acorde, no va a sonar mal. Puede sonar un poco distinto quizá, porque no toque exactamente la canción la misma nota, pero como está dentro del conjunto de notas que pertenecen al acorde y por tanto que pertenece a la escala, digamos un poco a la tonalidad de la propia canción, pues no va a sonar mal como tal, ¿vale? Entonces simplemente pues eso. Siempre. También una cosa que podéis hacer es marcar mucho el pulgar, porque al final es el bajo y el bajo tiene, digamos, mucha importancia, ¿vale? Te marca un poco cuando cambia de un acorde a otro, ¿vale? La importancia al final, digamos que se nota mucho. Sobre todo las notas graves, ya sabéis, se nota un poco más, incluso que las agudas, ¿vale? Entonces nada, eso es una opción. También podéis, si queréis hacer, digamos, arpegio. Arpegio al final hay varias combinaciones, podéis hacer pulgar, índice, medio, anular, medio índice, por ejemplo, ¿vale? Siempre que queráis. Pulgar, índice, medio, anular, medio índice, por ejemplo, ¿vale? Esa es una opción. Entonces vamos a continuar, a ver cómo podemos hacer. Otra opción que podéis hacer, por ejemplo, cuando va de Fa a Sol, es en el bajo pasar de Fa, en vez de ir directamente de Fa a Sol, pasar por el Fa sostenido, es decir, que al final esto se llaman notas de paso, ¿vale? Son dos notas que, digamos, es una nota que está en medio de dos notas que pertenecen a acordes distintos, ¿vale? En este caso el Fa y el Sol en el bajo son las notas importantes y el Fa sostenido o el Sol bemol, digamos que está entre medias, por tanto es una nota de paso que sirve para pasar. Eso también lo podéis introducir, ¿vale? Es una opción que podéis hacer. Vamos a ver. ¿Vale? Entonces también podéis meter un poquito de rasgueo. Al final el rasgueo se permite siempre que, ya digo, respetéis un poco el cambio de uno al otro, ¿vale? Es decir, que no por hacer rasgueo ya retraséis la entrada del siguiente acorde. Mientras lo respetéis podéis hacer el rasgueo que queráis, uno, de dos, de tres, lo que queráis. Incluso parar o hacer ritmos, digamos, variados o, bueno, un poquito más, más complicados, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Por ejemplo, la introducción que hace primero Fa. Puedes hacer eso, el arrastre, es decir, estoy en Fa y paso sobre todo ese Fa, lo estoy arrastrando. Y ahora estoy en Sol mayor y de Sol mayor arrastro ahora hacia abajo. ¿Vale? Por ejemplo. Luego también veis que en las notas más agudas se pueden meter también otras notas. Entonces, siempre que queráis meter otras notas, digamos fuera de los acordes, lo único que tenéis que saber es la escala en la que se utiliza. En este caso, por ejemplo, está en Do mayor. Entonces, si yo utilizo todas las notas, las Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que pertenecen al acorde de Do mayor, pues no va a sonar más o menos bien, no va a sonar mal. ¿Por qué? Porque al final son notas que pertenecen a la escala, que es de esa escala en la que se han obtenido los acordes que yo estoy tocando. Yo tengo la escala, formo los acordes y de esos acordes he cogido 5 o 6. Entonces, como esos acordes vienen de la propia escala y la escala está formada por todas las notas,
pues digamos que da igual la nota que toque, no va a sonar mal, porque ya pertenece a la propia escala, ¿vale? Viene de ahí, principalmente. Entonces, bueno, esa es una opción, ya os digo, podéis hacer Fa, y ya toquéis el Fa y arrastráis hasta Sol. Todo esto en la sexta cuerda, ¿vale? Tenéis el Fa, y ahora volvéis a tocar el Sol y arrastráis hacia abajo, y tocáis el Mi al aire, por ejemplo, y luego la mayor con séptima. Arriba yo hago Sol, 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 La, pero bueno, ya eso se llama bordadura cuando subes una nota y vuelves a bajar a la nota propia del acorde, que en este caso es Sol. Pues yo lo hago Sol, subo a La y bajo a Sol, ¿vale? Ya digo, como La es una nota que pertenece a la escala, pues no hay problema, va a funcionar. Entonces, volvemos Otra cosa que también podéis hacer es, cuando pasáis de uno al otro, es tocar, digamos, el bajo dos veces. Hacéis, en este caso, en la sexta cuerda Fa, y antes de tocar el Sol, volvéis a tocar el Fa, arrastráis hasta el Sol y tocáis ya el Sol. Ahora tocaré otra vez el Sol, para bajar al Mi. ¿Vale? Ya tengo que repetir digamos, el bajo dos veces. Toco el bajo y hago el acorde, vuelvo a tocar el mismo bajo y voy al siguiente acorde. Vuelvo a tocar el bajo y voy al siguiente acorde. Por ejemplo, ¿vale? Esa es otra opción que podéis hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente, sobre todo lo primero de todo es, cogéis primero los acordes, veis que pasáis de uno al otro, sin problemas, sin prisa. Si tenéis que hacerlo más lento, al principio lo hacéis, ¿vale? Porque luego al final vais a poder hacerlo más rápido, sin problema. Entonces, primero creo que paso de uno a otro sin problema. Luego, le podéis meter ritmo, podéis hacer, es decir, picar un poquito las notas, por ejemplo, o meter las notas de adorno, si queréis, o lo del bajo, que es arrastrando. ¿Vale? Eso también lo podéis hacer, pero eso es de añadido, ¿vale? Entonces podéis utilizar, ya os digo, ritmo de la mano derecha, parando y dando rasgueos, siempre que respetéis el cambio de un acorde a otro, y luego podéis meter cualquier nota de adorno. Eso sí, tenéis que aseguraros que pertenece a la escala de la tonalidad en la que está la canción. Mientras esté eso, no hay problema, podéis meterlo sin problema. Así que nada, vamos a tocar la canción completa, a ver cómo podéis hacer.
¿Vale? Entonces, bueno, eso sería un poquito la canción y el ritmo que podríamos hacer. Podemos hacer arpegios, podemos picarlo un poco, podemos meter notas de adorno, etcétera, ¿vale? Pero bueno, al final, ya os digo, no os quedéis, primero no tenéis que hacer ni el ritmo de la canción original, podéis combinarlo, eso sí, primero vamos a aprender un poco los acordes, cómo pasar de uno al otro, y una vez que ya lo manejemos, ya podemos jugar con ello, es decir, podemos cambiarlo, podemos hacerlo un poco a nuestra manera, ¿vale? No tenemos ni por qué hacer exactamente lo mismo ni nada. Así que nada, ya sabéis, cualquier cosa me podéis preguntar, ya sabéis los comentarios. Espero que lo disfrutéis, que practiquéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.